comenzamos Hora 13, su revista informativa de todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. El día de hoy nos encontramos Michelle Santana, Hernán Paredes y Oscar Peña, como siempre, trayéndole las últimas informaciones de la palestra pública y comentarios críticos. Pero ahí entramos como sin aviso, Oscar Peña. Estamos preparados para todo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Hora 13, como dice nuestro amigo Oscar Peña. En cabina, Michelle Santana, conmigo, Hernán Paredes. Saludos, buenas tardes. Esto es Hora 13, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, para informarle de lo que ocurre en República Dominicana y en el resto del mundo. Y empecemos de una vez con el contenido. Empezamos un poco tarde hoy, pero tenemos un día cargado de informaciones. Yo quisiera iniciar con mi comentario, mi acostumbrado comentario, en Hora 13. Y yo quiero referirme, yo tengo que admitir que cuando escuché por primera vez que había un candidato proponiendo crear parques temáticos como Disneylandia, pensé que era un fake news. Pero resultó que no lo era. Y esto tiene ya varios días rodando en redes sociales, porque este candidato, que es Luis Abinader, lo dijo en un discurso que se promovió en sus plataformas mediáticas. Él está hablando que para promover el turismo en lugares como la zona este del país, se construyan parques temáticos tipo Disneylandia y los que hay en Orlando como Universal. Y bueno, yo quisiera decirle al candidato, por eso yo hacía un llamado desde esta plataforma de Hora 13 a que los ciudadanos escuchen las propuestas que tienen los candidatos, que la escuchen bien, no solo decir qué van a hacer. Este mismo candidato decía, en mi gobierno se van a acabar los feminicidios. Ajá, un decreto, usted va a emitir un decreto. Bueno, pues este señor se ha dado la tarea de vender este sueño de que para incrementar el turismo necesitamos parques temáticos. Déjeme decirle lo siguiente, señor Luis Abinader. Hay muchas otras prioridades dentro de ese mismo sector turístico que atender para usted ponerse a jugar con la inteligencia de la gente diciendo que necesitamos parque temático. Lo primero, ¿de dónde va a sacar los recursos para una inversión en parques temáticos que compitan? Porque tienen que competir con la opción Disney o la opción Orlando. Yo estoy de acuerdo que tú hagas más agradables las ofertas que le hacemos a los turistas. Por ejemplo, nuestro amigo y hermano José La Luz habla siempre de que todas estas historias de piratas ocurrieron cerca de nuestra isla. La isla Tortuga, los bucaneros, los filibusteros, los primeros piratas que eran los corsarios, por ejemplo, todos se desenvolvían a través o en el alrededor de la isla La Española. Pero entre usted construir réplica de barco pirata para darle tour a los turistas en la zona por donde se movían estas personas en el siglo XVI y XVII, es muy diferente a usted buscar todos los miles de millones que usted necesita para usted crear un parque temático que provoque que un ruso elija venir al parque temático de República Dominicana o a Universal o a Disney. Entonces señores, vamos a ser serios con la propuesta que le estamos haciendo al electorado. No es todo lo que se le ocurre a usted que usted puede ofrecerle al electorado dominicano. También el electorado dominicano tiene que ver este tipo de cosas. Véanlo, a mí no me importa de qué partido sea el candidato que usted vaya a votar, pero por lo menos escuche, analice las propuestas que están haciendo. Tenemos que aspirar a incrementar la motivación de nuestros ciudadanos para que voten, como está haciendo la Junta Central Electoral, promoviendo que no vendan tu voto, aunque Michel no le gustaba mucho eso, porque es algo obvio que tú no debes vender tu voto, pero sí promover a votar, pero un voto de conciencia, no es votar por votar, es un voto de conciencia. Evalúe la propuesta que le están haciendo los candidatos. Y al señor Luis Abinader, por favor, vamos a aterrizar las propuestas que estamos haciendo.
vamos a ser serios en esto, vamos a ofrecer cosas que se puedan cumplir, vamos a ofrecer cosas que estén adecuadas a la realidad de la República Dominicana. Ya teníamos más de 7 millones de visitantes anuales y no hemos tenido que crear parque temático para eso, porque los recursos tú tienes que invertirlo en otras cosas prioritarias. Seguridad vial, seguridad ciudadana para que esos turistas no tengan, incrementar la inversión en la creación de más habitaciones y ofertas, estimular el turismo inmobiliario. Entonces ese es mi llamado hoy a que dejemos de vender sueños al electorado, y al electorado que deje de comprar sueños, que compre realidades. Ese ha sido el comentario de nuestro compañero Hernán Paredes. Continuando con las noticias, un problema técnico y de gran demanda de pasajeros provoca retraso en el metro. Muchos de los dominicanos que toman el metro diariamente encontraron hoy una gran fila, y aquí le explicamos por qué la falla. El retraso y el gran cúmulo de usuarios en el metro de Santo Domingo que se produjo la mañana de este jueves se debió a un problema técnico en el sistema de señalización que controla la circulación de los trenes en las vías. Cabe señalar que la situación se presenta en un momento donde la demanda aumentó significativamente al inicio de este año, pues los últimos días hemos venido teniendo flujos récords de pasajeros de metro en Santo Domingo, sobrepasando los 400,000, explicó en un comunicado la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED. La entidad añadió también que el inconveniente se ocasionó en las primeras horas de la mañana, generando el paso de trenes sea más lento, sufriendo retrasos de 1 y 2 minutos, aunque se alega que más, en despacho de trenes por encima de lo habitual. La situación directada en el sistema descrita por la falsa ocupación, el cual se originó en la estación Mamatingó. El evento consiste en que el registro falso de un tren en línea, el cual se proyecta en la pantalla del técnico encargado de controlar el sistema, ocasionando a la vez que se haga una operación manual y no automática como ocurre regularmente, añadió la OPRED. Ahora bien, hay que tener en cuenta, yo espero, o esperamos todos, que no haya sido un intento de hackeo del sistema, por ponerlo así, para no alertar a los demás, porque un registro falso, sabiendo bien exactamente cuántos trenes, cuántos metros, por ponerlo así, existen dentro del sistema de vial de trenes dentro del país, vial de metros dentro del país, es bastante complejo. Pues entonces ahí se explica, cosa que la gente, oye, ¿por qué el entaponamiento? ¿Por qué no podemos subirnos? Pues fue una falla en el sistema de registro lo que ocurrió esta mañana. Bueno, fíjate que aquí en esta noticia también hay un dato interesante, y es el flujo de personas que toman el metro. Correcto. Y esto lo conecto con el comentario de Hernán, ya que fíjate cómo candidatos como Luis Abinader prometen propuestas un poco superfluas a comparación de propuestas más efectivas, como podría ser la creación de una nueva línea del metro. Gracias. Algo que realmente, si hacemos una encuesta, miren, yo creo que alcanzamos millones de personas con la opinión de que una nueva línea funcionaría en áreas. Por supuesto, he oído que una de las más populares zonas que requieren o que quisieran tener una línea del metro es la parte oriental, y también la parte de la Independencia, lo que recorre desde el kilómetro 12, la avenida Luperón, y subiendo hasta lo que sería la actual línea que empieza en el centro de los Suárez, en la centro de los Héroes, en la avenida Churchill. Creo que realmente es un llamado de atención en parte esta noticia, a que puede ser una de las nuevas propuestas de, tal vez no en estas elecciones, pero para las próximas elecciones presidenciales del país. Sí, para esta también, Oscar. Y miren, no es casual que se incremente la demanda de los servicios del metro y teleférico, porque la solución verdadera a los tapones está únicamente en la colectivización del transporte público de pasajeros. Por supuesto. No solo aquí en la ciudad de Santo Domingo, en todas las ciudades del mundo, la única solución al problema de los congestionamientos es movernos o moverse a la colectivización del transporte público. ¿Y por qué digo que no es casual que se esté presentando una demanda de los servicios del metro? Porque precisamente el Estado Dominicano está trabajando en movernos a esa colectivización del transporte público. De hecho, hemos conversado aquí como ya incluso hay un plan de reordenamiento del transporte público de pasajeros, porque no es solo bueno, sí, está bien, línea del metro, pero esas son las más costosas, pero también necesitamos corredores de autobuses que conecten con el sistema masivo de transporte, que es metro y teleférico.
sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, en dirección norte y sur. Correcto. Y precisamente el Intran licitó o empezó a licitar el corredor Abraham Lincoln, que yo he dicho aquí que va a conectar incluso estudiantes que están en la parte norte con la parte sur de la ciudad y todas esas comunidades. Pero también otro corredor que se está licitando, el de la zona de Domingo Sabio, que va, digamos, movilizar toda esa zona, que sabemos que está trabajando el gobierno para incluso garantizar viviendas dignas a personas que vivían en condiciones de vulnerabilidad, y también está licitando el Intran el corredor de la avenida ecológica que va a conectar Ciudad Juan Bosch con la estación del metro que está en Megacentro, pero va a comunicar también a todas las comunidades que estén en ese trayecto que acabo de decir. Entonces, esa es la solución. Al principio, cuando se masificó el uso del vehículo como transporte en el mundo, los países cayeron en la trampa, Oscar y Michelle, de empezar a implementar políticas de, por ejemplo, ampliación de las vías. Ahí caímos en la trampa de que la gente empezó a preferir el vehículo privado como medio favorito para transportarse. Y mientras más aumentábamos el tamaño y la cantidad de las vías, más vehículos privados había en la calle. Esto provocó que los países entonces empezaran a probar, por ejemplo, con políticas de control de la demanda. Se recuerdan aquí hace unos años que probaron que, por ejemplo, los carros públicos, una placa saliera un día y un número de placa par, un número de placa impar salieran días diferentes, o que le ponían colores a los carros públicos para que los amarillos salieran un día, los verdes otro día. Bueno, esa parte sí la recuerdo. En países como México utilizaban lo de la placa par impar. Pero ¿qué pasó? Cuando México utilizó esto, los más pudientes lo que hacían era que se compraban dos vehículos con placas diferentes, y un día sacaban uno y un día sacaban otro. Y el otro que se compraban era un vehículo más viejito, por lo tanto, no hubo reducción de congestionamiento y aumentó la contaminación. Correcto. Por lo tanto, esos tipos de políticas de control de la demanda fracasaron. Luego vinieron políticas de oferta, y ahí vinieron los buses de tránsito rápido, estos carriles especializados para autobuses, de manera que la gente pudiera optar por un transporte colectivo rápido que lo llevara a su lugar de trabajo o de estudio. Actualmente las políticas que funcionan son las políticas de movilidad sostenible, y ya de vanguardia políticas de movilidad inteligente, que es movernos a formas más saludables de desplazarnos. Ahora lo que se está hablando es de quitarle espacio al vehículo privado para hacer carriles bici, por ejemplo. Ahora se habla de peatonizar calles. Pero todo esto tú tienes que hacerlo paralelamente con ofrecerle a la población servicios de transporte público de calidad, eficientes y seguros. Y en eso se está trabajando en el Estado. Es un proceso gradual. República Dominicana por décadas, por más de 50 años, se descuidó este tema. De hecho, el mismo hecho de que fue apenas en el año 2017 que se aprueba una ley integral de movilidad y seguridad vial. Pero antes de esa ley, operábamos con un marco jurídico del año 1967 fundamentalmente, para gestionar la movilidad y la seguridad vial de un país en el siglo XXI. Entonces es un proceso gradual, pero eso es lo que quería decir. Colectivización del transporte. Señores, en una ciudad como Nueva York, ricos y pobres utilizan el metro. Normal. Porque es una odisea tú tener un vehículo privado en Nueva York para tú transportarte y desplazarte. Tú lo haces por el metro. A mí me encanta el metro de nosotros. Me encanta esa cultura metro que tú ves incluso en los usuarios del metro. Pero entonces se está trabajando en cómo conectar. Primero, incrementar la capacidad del metro. Esto es un proceso. A la UPRED le toma un año entre que solicita más vagones y que llegan y que lo instalan y que lo prueban. Pero también, por otro lado, lo que está haciendo el Intran, creando esos corredores de autobuses que van a sustituir a los carros públicos.
Esta gran cantidad de carros públicos viejos e ineficientes van a ser sustituidos por menos unidades, pero de mayor capacidad de autobuses, como vemos en países desarrollados. Vale la pena realmente establecer un nuevo orden de distribución peatonal, por decirlo así. Señores, esto es Hora 13, usted no se mueva, volvemos en breve. Metro. A mí me encanta el metro de nosotros. Me encanta esa cultura metro que tú ves incluso en los usuarios del metro. Pero entonces se está trabajando en cómo conectar. Primero, incrementar la capacidad del metro. Esto es un proceso. A la UPRED le toma un año entre que solicita más vagones y que llegan y que lo instalan y que lo prueban. Pero también, por otro lado, lo que está haciendo el Intran, creando esos corredores de autobuses que van a sustituir a los carros públicos. Esta gran cantidad de carros públicos viejos e ineficientes van a ser sustituidos por menos unidades, pero de mayor capacidad de autobuses, como vemos en países desarrollados. Vale la pena realmente establecer un nuevo orden de distribución peatonal, por decirlo así. Señores, esto es Hora 3. Usted no se mueva, volvemos en breve. Metro. A mí me encanta el metro de nosotros. Me encanta esa cultura metro que tú ves incluso en los usuarios del metro. Pero entonces se está trabajando en cómo conectar. Primero, incrementar la capacidad del metro. Esto es un proceso. A la UPRED le toma un año entre que solicita más vagones y que llegan y que lo instalan y que lo prueban. Pero también, por otro lado, lo que está haciendo el Intran, autobuses que van a sustituir a los carros públicos. Esta gran cantidad de carros públicos viejos e ineficientes van a ser sustituidos por menos unidades, pero de mayor capacidad de autobuses, como vemos en países desarrollados. Vale la pena realmente establecer un nuevo orden de distribución peatonal, por decirlo así. Señores, esto es Hora 3. Usted no se mueva, volvemos en breve. Metro. A mí me encanta el metro. Estamos en Hora 13, señor, y esas llegadas del aire así tan repentinas. Eso es para ver si usted tiene los reflejos activos. Me va para más. Sí, Hernán. ¿Qué informaciones interesantes tenemos, chicos? Bueno, tenemos una noticia en las económicas. Encuesta Gallup hoy dice que los ricos son los más beneficiados con el crecimiento de la economía. Bueno. Eso comenta la encuesta hecha por el periódico Hoy, la encuesta Gallup. La República Dominicana es desde hace más de 2 décadas un paradigma en la región por su crecimiento económico sostenido. Sin embargo, para el 63% de los ciudadanos, ese crecimiento solo beneficia a los ricos. Apenas un 13.7% considera que esa bonanza beneficia a todos los dominicanos y solo un 5.3% cree que a los más pobres, según la encuesta Gallup Hoy. Para el 11% de la población, el desarrollo económico que presenta el país solo beneficia al gobierno y el 2% piensa que a los políticos. Cabe destacar que el crecimiento económico este año, el año pasado en la República Dominicana, el año 2019, cerró con un promedio de un 5.1% del Producto Interno Bruto. Correcto. La pregunta que nos haríamos sería la siguiente. ¿Tú has sentido el avance económico en tus bolsillos? Bueno, eso es un tema interesante realmente. Creo que en parte podría ser cierto. Porque hacemos parte de la población. Y tú fíjate, me dices si tú has ganado un poquito más este año, déjame saber. Claro, y fíjate que también esto me recuerda a un famoso debate que muchas veces he visto en mesas bastante populares de debate, incluyendo Funglode. Y es
¿será que aumentándole los impuestos a los ricos se podrá como igualar la economía, se podrá aplanar la Yo economía? no creo que esa sea la situación. Estoy un poco saturada de escuchar de la regulación de los impuestos, etc. La cuestión está en distribuir, porque en eso consiste la economía, suplir las necesidades constantes de Claro. cada una de las personas que pertenecen a un territorio. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que tú le subas los impuestos, taxes, los impuestos a los ricos, por decirlo así, porque decir ricos estamos sectorizando la economía, que tampoco es correcto, si mi práctica laboral no incluye más ingresos? Sí, pero mira, Si lo que yo cobro es muy por debajo si mi productividad no es suficientemente suplidora para mí. Entonces, son un montón de cosas que no solamente basta con impuestos hacia los ricos, había que distribuirse más en sectores más internos que un grupo social realmente. miren algo, ustedes se metieron en un tema que es de discusión no solo en República Dominicana, sino en el mundo, que es la distribución de la riqueza, Exacto. la reducción de la igualdad. Ahora bien, no subestimen tampoco el poder de una política de impuestos progresivos, es decir, gravar a los más ricos para redistribuir en servicios y otros beneficios a los más pobres. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, se intentó aplicar una vez en una especie de reforma fiscal, cuando mi amigo Guarocuya Félix estaba en la Dirección General de Impuestos Internos. Por ejemplo, un impuesto progresivo es un 1%, que el costo de la placa de un vehículo sea el 1% del costo del vehículo, para que el que se compre un Ferrari pague diferente al que se compró un Honda Civic. Luego entonces el Estado, a través de servicio, devuelve eso a la población más desfavorable. Eso por un lado. También lo que yo decía aquí en un programa anterior de gravar a los negocios rentistas. Aquí hay gente que genera patrimonio. Por ejemplo, las ARS, lo decía Volky, Volky hablaba de 4 o 5 familias. Eso sirve para que 4 o 5 familias incrementen su patrimonio. Bueno, eso es intermediación. En el mundo está pasando mucho eso. Y recuerden la crisis del 2008, la crisis económica 2018, que unos préstamos malos se convirtieron en unos productos financieros rarísimos, que ya nadie sabía que eso eran préstamos malos de vivienda, y se vendieron y se revendieron carísimo en el mercado. Al final explotó la burbuja y nos jodimos todos en el mundo. Hernán, pero un ejemplo, Entonces, en caso de que se aplique esa política, hay que ver cómo me lo retribuye a mí, porque en países como Australia, donde los impuestos son bastante elevados, existe una política similar hacia los ciudadanos. La salud es gratis, es gratuita. O sea, los impuestos son caros, pero la salud es gratuita. Precisamente, tú lo acabas de decir. Decía Temístocles Montá, cuando era ministro de Economía, que los dominicanos quieren servicios de países desarrollados pagando impuestos de países africanos. Nosotros tenemos la tasa inflacionaria más baja de Latinoamérica. Y tenemos la presión tributaria más baja. La presión tributaria también más baja Por de ejemplo, Latinoamérica. ¿cómo tú quieres una policía equipada? ¿Cómo tú quieres una policía preparada? Si tú no recaudas en impuestos los recursos que tú necesitas para inyectarle a eso. ¿Me explico? Ajá. Tú no puedes, lo que habla de Luis Abinader, por ejemplo, ¿de dónde él va a sacar los cuartos para un parque temático como Disney? ¿A quién se lo va a quitar? En un país como República Dominicana, con demandas históricas, sociales acumuladas. Porque hay gente que todavía tiene hambre, que no come el día de hoy. Claro, claro. Entonces me imagino, ¿cómo voy a yo cobrarle un impuesto súper alto a una persona así que tampoco tiene Pero dónde sacarlo? Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, con el almuerzo y el desayuno escolar, Ajá. y la tanda extendida. Que es un deber, no es un favor, por cierto. No, pero se ha reducido, por ejemplo, la tasa de abandono de los niños de la escuela. Y ahora las familias pobres que tienen a sus niños hasta las 5 de la tarde en la tanda extendida, se están ahorrando lo del desayuno y lo del almuerzo. Eso tiene un impacto social tremendo. Pero ¿de dónde sale ese dinero? De que se le asigna el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, pero vámonos a salud, porque la salud no tiene, una partida fija. Tema de discusión. Como, por ejemplo, hay gente que están abogando también por un % del PIB para la salud. Pero ¿de dónde tú lo sacas? Tú lo sacas de los impuestos. ¿Y a quién tú grabas? ¿A la clase media? A los pobres no hay forma de grabarlo. A la clase media, no, pues entonces tú grabas
a los ricos. ¿Cómo tú lograbas? Con impuestos progresivos. ¿Cómo tú lograbas? Negocios que no te producen empleo, tú los castigas con más impuestos. Negocios que sí te generan empleo, tú los estimulas. Eso es un problema. Con exenciones fiscales y otros beneficios. Lo que quiero decir es lo siguiente: nada en el capitalismo, nada es gratuito. Y si queremos mejores servicios, si queremos mejor distribución de la riqueza, Ajá. uno de los únicos mecanismos que tenemos para hacer eso es una política de impuestos progresivos. Recuerda que la Dirección General de Impuestos Internos había planteado o teorizado de alguna manera la posible acogida de la auditoría personal de los ciudadanos. No sé si todavía, considero que todavía no se ha llegado a un fin, no se ha concluido realmente qué se va a hacer, pero es una disposición que se expuso en los medios de difusión para ver cómo reaccionaba el pueblo. Yo no he escuchado ningún tipo de comentario al respecto. No, pero mira, que lo que pasa es que es complicado. La democracia dominicana es complicada. Por ejemplo, hay un pacto fiscal pendiente. Correcto. ¿Tú sabes por qué no se ha logrado el pacto fiscal? ¿Tú dime? Porque aquí los sectores poderosos, cuando hay que poner plata para hacer algo, no se ponen de acuerdo. Bueno. Aquí se logró el pacto educativo. Se logró el pacto eléctrico ahí, aunque hubo ciertas gritos de algunos actores, pero injustificados. Solo falta el pacto fiscal. Que se plantearon, estos tres pactos se plantearon cuando se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en el año 2012. En el año 2012, y no se ha logrado. Y este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque para lograr todas las cosas, esa visión de país hermosa que nos propusimos en el año 2012, para lograr reducir la desigualdad, todo esto que estamos hablando, los recursos tienen que salir de algún lado. Y era de tú reformar la política tributaria del país. La disciplina y el orden es costoso. Eso es lo que se puede decir. No es Claro, barato. la salud es costosa. No es barato. Y por ejemplo, yo escuchaba al ministro de Economía, lo entrevistaba Carolina Santana, y pasaron la entrevista ayer en la noche en Telesistema, y él comentaba cómo en el presupuesto general del Estado dominicano tenemos 4% para educación, el 10% para las alcaldías, el no sé qué para la UAS, hay una serie de restricciones que te amarran casi la totalidad del presupuesto. La única forma de tu poder, entonces, incrementarle, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública, es identificando fuentes nuevas. Mira, correcto. ¿Cómo tú le identificas? A través de impuestos, vuelvo y lo repito, pero impuestos progresivos. Así es. Continuando con más de las informaciones de Hora 13, más de 10,000 holandeses quieren la eutanasia para que cuando se cansen de vivir. Oye esta vaina. Cuando se cansen, no cuando estén enfermos, cuando se cansen de vivir. Oye, ¿en qué están los países ricos, los países que no tienen problemas? Oigan Exactamente. eso. Más de 10,000 holandeses mayores de 55 años querían poner fin a su vida recurriendo a la eutanasia cuando hayan completado su vida, entre comillas. Según una investigación publicada este jueves a petición del gobierno holandés, como parte de un debate sobre el acceso a esta solución de personas cansadas de vivir, el comité de investigación entrevistó a más de 21,000 personas mayores de 55 años, a 1,600 médicos de cabecera y estudió más de 200 solicitudes de eutanasia ejecutadas y rechazadas estos meses. Para concluir la composición, el porcentaje de que sin estar gravemente enfermas no quieren seguir viviendo por la vejez. De los que dijeron quieren morir, 1/3 pediría ayuda médica por el suicidio, mientras que 2/3 prefieren morir en casa si se les proporcionan las sustancias necesarias para una muerte asistida cuando tengan acumulación de quejas por la edad y sufrimiento insoportable y sin esperanza. Un cuadro de depresión aguda en los envejecientes en el país de Holanda, señor. Dios mío, perdona a los que no saben lo que hacen. Exacto, gracias. Usted sabe lo difícil que es usted existir. En un universo que parece infinito. Sí. Donde no hemos descubierto vida en ningún otro lado. Usted sabe lo difícil que es usted existir. Y usted sin estar enfermo se quiere morir. Yo vi un caso, mira, yo vi un caso. Me quiero morir. Y el tema podemos verlo en sus distintas aristas y grises, porque por ejemplo alguien que tiene una enfermedad terminal, que está sufriendo mucho dolor,
Yo creo que sí, podemos discutirlo. Hasta Más ahí. o menos, hay más o menos. Pero yo vi un caso en uno de esos países, no sé si era ese mismo que tú mencionabas, de una adolescente, una menor de edad, creo que tenía 17 años, no recuerdo el nombre ahora, que ella logró que aprobaran que se hiciera la eutanasia. Al parecer, cuando era más niña, la violaron, nunca se recuperó de eso, pero no tenía ningún otro problema. Su problema era psicológico. No había superado el tema de la Quería violación. suicidarse, pero asistidamente. Y la sociedad de ese país aprobó que un adolescente, que todavía no... Un adolescente, señores, yo fui adolescente. Fuimos adolescentes todos. Todos hemos Claro. sido adolescentes. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era adolescente, yo no sabía lo que quería. Yo no tenía ni puta idea de lo que quería en la vida. Porque es una edad inmadura. Donde adoleces de conocimiento. Exactamente. Por eso se llama adolescencia. Claro. Pues esa sociedad aprobó que esa niña pudiera practicarse la eutanasia. Yo me pregunto, ¿qué es lo que están pensando en los países que no tienen problemas? Los países desarrollados, nada, en complacer. Ya complacieron ya suplieron las necesidades económicas, físicas y de salud. Ahora Ahora vamos a complaciendo matarnos. la psicológica. Vamos a matarnos Sí, ahora. porque es interesante, porque es un problema que tenemos arrastrado dentro de nuestra naturaleza humana. El ser humano va trascendiendo diferentes niveles. Correcto. Yo creo que, óyeme, el día que los políticos lo mencionen así, las cosas van a cambiar. El humano va trascendiendo. De Mientras acuerdo. más va cambiando su actitud, va haciendo cambios, va haciéndose responsable socialmente de lo que ocurre a su alrededor, vive una vida de más calidad y va progresando, y así va pasando diferentes niveles poco a poco. El estado del país, esa niña pudo ofrecerle 2 o 3 o 100 psicólogos. Claro. Psiquiatras que le ayudaran a, Claro, a porque- sanar su trauma. Claro, porque los básicamente- traumas se sanan. Básicamente esa Exacto. sociedad aprobó que un adolescente, Se suicidara. ¿no? Y ¿Qué? ¿Así? se- ¿Es un suicidio? Y que se rindiera, peor, que se Es un rindiera con la vida. suicidio. Un adolescente. Señores, los adolescentes tienen unos conflictos emocionales tremendos, y más si tienen trauma, como Exacto. pasó con esta niña. Entonces, hay una crítica muy dura a estos países. En eso, Eh, República Dominicana tiene la delantera. Estos En países, esa parte. estos países desarrollados que están aprobando unos tipos de leyes rarísimas sobre la Suicidio eutanasia. asistido. Suicidio asistido, sí, pero con cuáles son los criterios para aprobar. Aquí exponen dos O sea, la edad- criterios. la edad- La vejez y Bien. la enfermedad. Y enfermedad. Pero que hay gente que está viejo, está anciano, envejeciente, pero no está enfermo. Exactamente. Entonces no me hablen de eutanasia si no están unos criterios que meriten siquiera pensarlo. Señores, la eutanasia, yo solo estoy de acuerdo con la eutanasia para alguien que tiene una enfermedad terminal que está sufriendo demasiado por ello. Pues un animal, en el viejo oeste, un caballo que se lastimaba y ya se sabía que no se iba a recuperar, su dueño lo mataba porque estaba sufriendo. Esa lógica viene desde hace mucho tiempo. Pero mi hermano, una persona que no tiene problemas trascendentales que ameriten quitarse la vida, ¿cómo una sociedad prueba eso en su constitución? Que Es simplemente se terrible. aburrió. Realmente hay que prestarle atención. Y bueno, viéndolo de diferentes partes, aquí vemos cómo se ve la vida desde un punto de vista más desarrollado y más trascendente. dentro de Correcto, nuestra- otra óptica. El dominicano Otra tiene más óptica. amor por la vida. Realmente. Incluso recordarle a nuestros radioescuchas y a las personas que nos ven a través de hgradio.com que nuestra constitución establece el respeto y el derecho a la vida desde sus principios escritos. Entonces, por lo menos aquí, a pesar de que República Dominicana es un país tercermundista, la vida tiene un poquito más de valor en cuanto a esos aspectos. Ni la constitución ni ninguna ley civil aprueba en lo absoluto ese tipo de prácticas médicas. O sea que de verdad hay que hacer conciencia. Señores, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya con la parte final de nuestro programa Hora 13. No se Adelante. vayan. Problemas trascendentales que ameriten quitarse la vida, ¿cómo una sociedad prueba eso en su constitución? Que Es simplemente se terrible. aburrió. Realmente hay que prestarle atención. Y bueno, viéndolo de diferentes partes,
Aquí vemos cómo se ve la vida desde un punto de vista más desarrollado y más trascendente. Correcto, otra óptica. El dominicano tiene más amor por la vida. Realmente. Incluso recordarle a nuestros radioescuchas y a las personas que nos ven a través de hgradio.com que nuestra Constitución establece el respeto y el derecho a la vida desde sus principios escritos. Entonces, por lo menos aquí, a pesar de que República Dominicana es un país tercermundista, la vida tiene un poquito más de valor en cuanto a esos aspectos. Ni la Constitución ni ninguna ley civil aprueba en lo absoluto ese tipo de prácticas médicas. O sea que de verdad hay que hacer conciencia. Señores, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya con la parte final de nuestro programa Hora 13. No se vayan. Problemas trascendentales que ameritan quitarse la vida. ¿Cómo una sociedad prueba eso en su constitución? Que simplemente se aburrió. Realmente hay que prestarle atención y bueno, viéndolo de diferentes partes, aquí vemos cómo se ve la vida desde un punto de vista más desarrollado y más trascendente. Correcto, otra óptica. El dominicano tiene más amor por la vida. Realmente. Incluso recordarle a nuestros radioescuchas y a las personas que nos ven a través de hgradio.com que nuestra Constitución establece el respeto y el derecho a la vida desde sus principios escritos. Entonces, por lo menos aquí, a pesar de que República Dominicana es un país tercermundista, la vida tiene un poquito más de valor en cuanto a esos aspectos. Ni la Constitución ni ninguna ley civil aprueba en lo absoluto ese tipo de prácticas médicas. O sea que de verdad hay que hacer conciencia. Señores, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya con la parte final de nuestro programa. Estamos con más de Hora 13. Seguimos con las noticias. El COE activa plan de contingencia contra terremotos y lanza la APP para alertas. El Centro de Operaciones de Emergencias COE lanzó este jueves una aplicación telefonía Alerta COE, dejó inaugurado el salón de monitoreo y entregó al país un plan de contingencia contra terremotos. Es una aplicación móvil para dispositivos Android y iOS que permite al COE enviar alertas a la población sobre eventos naturales como terremotos y huracanes que puedan afectar al país. La aplicación se llama Alerta COE. Así es, importantísimo esto que está haciendo el COE porque estamos viendo lo que ha estado pasando en países como Puerto Rico, más recientemente en Jamaica, claro. Pero lo que pasó hace varios años en Haití. Sí, es cierto. Y hay que decir que la República Dominicana está en una zona de alto riesgo sísmico. Incluso a los ingenieros civiles como yo, cuando estudiábamos, nos enseñaban a diseñar las estructuras en base a zonas de alto riesgo sísmico. Antisísmicas. Estructuras antisísmicas. Claro, la forma en que esto construir, incluso cómo se doblan las varillas que conforman las columnas y las vigas. Entonces, hemos tenido suerte porque estos fenómenos o los fenómenos de gran magnitud tienen una periodicidad en el tiempo y lo cierto es que en República Dominicana hace muchas décadas que ocurrió un sismo de tanta magnitud y bueno, en una época en donde no habían tantas construcciones elevadas, por lo tanto no hubo tanto daño, pero debió tocarnos ya por probabilidad estadística un sismo de gran magnitud y no ha ocurrido. Hemos tenido la suerte que la energía del movimiento de las placas tectónicas se está liberando cerca, pero no en República Dominicana. Haití, Puerto Rico, ahora Jamaica. Pero sí tenemos que estar preparados para que en algún momento ocurra. Lamentablemente de eso no nos escapamos. Descargue la aplicación Alerta COE. Así Usted como parte de la población debe mantenerse informado como lo hacemos nosotros aquí en Hora 13. Y más aún, yo primero quiero felicitar al general Juan Manuel Méndez porque sé que el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, se ha preparado para esto, pero yo quiero también reclamar más recursos para el Centro de Operaciones de Emergencia, porque los simulacros de sismos y demás deben ser llevados a todo el país.
y sobre todo a zonas vulnerables, a instituciones públicas, a empresas privadas, sobre todo las que manejan gran cantidad de personal. Aquí hemos tenido susticos de sismo. Y tú ves instituciones, en algunas empresas, cómo la gente sale de manera desorganizada. No hay un protocolo. Se nota que no están entrenados para eso en un país que está en una zona de alto riesgo sísmico. Realmente importante también llamar a la conciencia de instituciones como escuelas y universidades, ya que en cualquier momento un edificio puede correr el peligro de verse afectado. Colapsar. Y es importante que la histeria pública no sea un problema. Ha sido todo por hoy. Esto es Hora 13, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Será hasta la próxima. Michelle Santana, Oscar Peña y Hernán Paredes les acompañó. Bye, hasta bye. la próxima.